Les bendecimos en esta mañana, es nuestro día número 34 y seguimos adelante en nuestra oración y nuestro ayuno de restaurar nuestra vida en Dios, y Dios está haciendo grandes cosas, está restaurando, levantando nuestro espíritu, que es bien importante que nuestro espíritu se avive, que nuestro espíritu tome fuerzas, que sea lleno del Espíritu Santo de Dios, que el espíritu del hombre, de nosotros, que el Espíritu Santo ha dado vida, se levante en fortaleza, amén. Así que vamos a irnos rápidamente a la palabra de Dios en esta mañana y vamos a seguir adelante. Estamos hablando de la guerra espiritual, hemos hablado de nuestro enemigo y esto es un tema muy extenso. No podemos profundizar mucho porque tenemos poco tiempo, pero estamos dando en términos generales lo que tenemos que prepararnos. Y bueno, hemos hablado de nuestro enemigo, hemos hablado de cómo defendernos, de cómo conocer, de no darle lugar al enemigo, pero en una guerra espiritual también tenemos que atacar, y para atacar necesitamos armas, y en una guerra espiritual también nosotros tenemos armas espirituales que Dios ha provisto para que tú y yo las usemos, aprendamos a usarlas y podamos nosotros con esas armas atacar también al enemigo, desechar y destruir todo ataque espiritual en contra de nosotros, todo este ataque que el enemigo manda. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, pues aunque andamos en la carne, aunque andamos en esta carne, dice, no militamos según la carne, no vivimos según la carne, no reaccionamos según la carne, porque somos también gente espiritual, andamos en la carne, pero como hemos nacido espiritual, necesitamos vivir espiritualmente y necesitamos reaccionar espiritualmente, y estamos en una guerra espiritual y por consiguiente tenemos que accionar espiritualmente y atacar espiritualmente. ¿Cómo lo hacemos? Dice, porque las armas que usamos en nuestro ejército, en nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de toda fortaleza. Primeramente dice que las armas que nosotros usamos son poderosas, vienen de Dios, y si vienen de Dios son espirituales y son poderosas, efectivas, útiles para la destrucción de toda fortaleza espiritual que se levanta en contra de nosotros, que se levanta porque la carne se revela, o que se levanta porque el enemigo tiene lugar o tiene asidero en nuestras vidas. Pero las armas que Dios nos da son poderosas, y te voy a hablar rápidamente en este día de dos armas. Una de las armas, son armas poderosas, escúchalo, no es cualquier arma, son armas espirituales. La primera es el nombre de Jesús, y la Biblia nos dice que es el nombre que es sobre todo nombre. No es cualquier nombre, es el nombre de nuestro Salvador, es el nombre del Hijo de Dios, es el nombre por cual las cosas subsisten, dice la palabra de Dios. Es el nombre en cual los demonios y Satanás se someten y tiemblan cuando lo escuchan. Es un nombre poderoso y hay que saberlo usar, hay que saberlo hablar, y hay que saber el poder y la autoridad que Dios mismo nos ha delegado a través de su Hijo, que Jesucristo mismo ha delegado a sus discípulos. La Biblia nos dice en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 9, porque lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios el Padre le dio un nombre a su Hijo que es sobre todo nombre después de venir. Dice, fíjate, para que en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra y debajo de la tierra se sometan al nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene poder y autoridad. El nombre de Jesús hace que las cosas subsistan. El nombre de Jesús tiene poder para echar fuera demonios. El nombre de Jesús tiene poder para que los demonios se sujeten. El nombre de Jesús tiene poder para sanar. El nombre de Jesús tiene poder para levantar. El nombre de Jesús tiene poder para salvar. Porque los que creen en mi nombre echarán fuera demonios y harán cosas mayores que las que yo he hecho, dijo Jesucristo. Así de simple, pero ese nombre hay que saberlo usar. Hay que saberlo usar y hay que saberlo pronunciar, y hay que saber realmente el poder y la autoridad que Dios ha delegado sobre nosotros. ¿Por qué digo que hay que saberlo usar? Porque no podemos hablar a la ligera.
No podemos simplemente decir, el nombre de Jesús. No, hay que realmente tener una comunión con Jesús. Hay que tener un verdadero respeto, una verdadera obediencia. Si me amáis, obedecer mis mandamientos, dijo Jesucristo. Cuando tú y yo, Pablo decía y echaba fuera demonios en el nombre de Jesús, hablaba con poder y autoridad la palabra en el nombre de Jesús, porque tenía una comunión íntima con Él. No, mucha gente usa el nombre de Jesús a la ligera, pero tú y yo tenemos que entender la responsabilidad, el compromiso que eso va. El poder en el nombre de Jesús es más grande que todas las cosas. El nombre de Jesús hay que hablarlo con reverencia, con fe, con autoridad que Él nos ha dado. La siguiente arma que te quiero hablar es la palabra de Dios. Va en unión con el nombre de Jesús. La arma, dice la Biblia en Efesios 6, cuando nos habla de la armadura de Dios, dice, tomar el yelmo de la salvación y la espada. Fíjate lo que dice, y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. O sea, ya habíamos hablado anteriormente en otros días sobre la palabra y que es una espada de doble filo. Ahora dice aquí en Efesios que esa espada de doble filo es la espada que el Espíritu usa. ¿Usa para qué? Para redarguirnos, para enseñarnos, para instruirnos, para darnos sabiduría, para capacitarnos, equiparnos. Pero también el Espíritu Santo nos enseña para que tú y yo la podamos usar en contra de los ataques del enemigo. Entonces, la palabra de Dios hay que saberla usar. Es un arma poderosa que tú y yo tenemos que aprender a usar. Primeramente, para nuestra edificación, para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra cobertura, para todo lo que Dios ha provisto para nosotros. Y segundo, para nosotros defendernos en contra de los ataques del enemigo. Hay que saberlo usar. La arma, imaginémonos. Si fuera como una arma cualquiera, una pistola, o que un soldado fuera al ejército, a la guerra, sin una capacitación, sin saber cómo usar la arma, aunque tuviera la arma más poderosa, se hiciera daño e hiciera daño tal vez a su propia gente. Mucha gente hemos escuchado en las noticias cuántos tienen un arma en su casa y por no saber usarla o por no tener la capacitación han producido gran daño. Es importante saber usarla. La palabra de Dios, escucha primeramente, y te voy a decir algo bien importante en este día. La palabra de Dios es para edificación tuya, para crecimiento tuyo, te lo decía, y para defensa tuya en contra de los ataques del enemigo. No para atacar a tu hermano. La palabra de Dios es la espada del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nunca va a usar la palabra para atacar a los hijos de Dios. Mucha gente usa esta arma para atacar a los hijos de Dios. Mucha gente usa esta arma para atacar a su propia familia, para defenderse sus errores, para defenderse lo indefendible. La palabra de Dios no es para atacar a tus hermanos, no es para destrucción de la iglesia, es para edificación del pueblo de Dios, es para el crecimiento, es para la madurez, es para crecer en fe y para defenderte en contra del enemigo, el enemigo de nuestras almas. Usemos estas dos armas, sepamos usarlas, oremos para que el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas nos dé espíritu de revelación, de entendimiento, de crecimiento, para poder usar el poder del nombre de Jesús que opera en nuestras vidas por nuestra fe, y usar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, para edificación nuestra, número uno, y para defensa y ataque en contra del enemigo. Es mi oración en esta mañana, por ti y por mí y por toda la iglesia de Cristo, para que Dios nos dé la sabiduría de poder usar estas dos armas en defensa de nosotros, en beneficio de nosotros y en ataque en contra del enemigo, que derribe toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios y en contra de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la palabra de Dios. Lo declaramos, lo creemos en esta mañana. Te bendigo y nos vemos el día de mañana.